que muchos de ustedes les gustaría saber y es realizar operaciones inmobiliarias. ¿Podemos hacer operaciones inmobiliarias con criptomonedas? Sí se puede. Obviamente hay que cuidar mucho los detalles. Se requiere un cuidado de la normativa, de la legalidad, de las formalidades propias de una operación inmobiliaria, pues obviamente tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Desde ustedes que son expertos en vender propiedades y en ayudar a otros a que compren propiedades, pues tenemos que cuidar desde la propiedad, reúna los requisitos, tenga legal título, esté libre de gravamen, cuente con todas las especificaciones de la propiedad. Eso es parte de la legalidad que tenemos que cuidar en una operación inmobiliaria y no la vamos a dejar de cuidar. Tenemos que cuidar la parte fiscal, como lo he dicho, ya sea que pagues con moneda nacional, ya sea que pagues con criptoactivos, tienes que documentarlo y si hay una ganancia, tienes que pagar el impuesto. Y tienes que, pues, ver muchos temas técnicos desde la persona que te está pagando, de dónde viene su dinero, cómo lo está operando. Tienes que cuidar temas técnicos como el tipo de cambio o el valor que vas a establecer de esos criptoactivos. ¿Por qué? Porque hay una volatilidad muy grande. Entonces tienes que registrar también de dónde pagas, a dónde vas a pagar, a qué hora vas a pagar, con qué precio vas a pagar, ¿no? Aún no hay una regulación específica para este tipo de transacciones, pero bueno, ya hay despachos, notarías, operadores inmobiliarios que ya manejamos este tipo de operaciones y que pues también a veces se nos paran los pelos por el tipo de comprador o vendedor que tenemos de un lado o del otro. Y quiero explicarles algunos riesgos y pasos claves para considerar en este tipo de operaciones inmobiliarias. Lo primero es, ¿podemos comprar inmuebles con criptomonedas? Sí, sí podemos. Sí se puede, si ambas partes lo queremos. Como les comenté, tiene que haber un acuerdo de voluntades, porque legalmente la ley no te obliga a recibir criptoactivos para vender tu propiedad. Yo tengo que tener la voluntad de recibir criptoactivos. Y bueno, si ya hay ese acuerdo de voluntad, pues debemos documentar correctamente la operación. No se puede registrar ni en la escritura, ni en el registro público, ni en los instrumentos, pues que estás pagando con criptos. Tienes que decir que el pago en criptos directamente expresa un valor en moneda nacional, porque así lo exige la ley. Y esto es normal, lo vemos también cuando celebramos operaciones en dólares, ¿no? Siempre hablamos de la moneda nacional y establecemos que equivale a tantos dólares con un tipo de cambio establecido por algún banco o banxico, ¿no? ¿Cómo se puede estructurar una operación inmobiliaria? Pues primero tenemos que establecer el valor de la propiedad siempre. Esta propiedad vale tanto y cuánto equivale a criptomonedas o cuánto equivale a criptoactivos. Debemos de firmar un contrato de compraventa. Puede ser compraventa, puede ser un fideicomiso traslativo de dominio, un instrumento en el cual yo traslado la propiedad. Y obviamente pues tengo que indicar
el valor de la propiedad en pesos. Si me la están vendiendo en dólares, pues ustedes saben que normalmente se establece el precio en pesos, ¿no? Y el tipo de cambio. Se debe señalar que el pago, pues lo voy a realizar con criptomonedas o criptoactivos o qué tipo de criptoactivo equivalente a un valor pactado usando un tipo de cambio acordado. Por ejemplo, el valor del BTC en Binance ese día, esa hora, pues hay volatilidad, ¿no? Y bueno, ambas partes tienen que reconocer de común acuerdo que hemos aceptado yo pagar en criptoactivos equivalente a tantos pesos y yo recibir esos criptoactivos. Y obviamente pues tiene que haber un recibo de pago. Un recibo de pago que es el cripto, que pues normalmente lo podemos ver en las transacciones, en el hash, en el wallet. Más adelante se los voy a mostrar. Y el notario debe declarar el valor en pesos para efectos de su escrituración y de sus impuestos. El segundo paso es la conversión a pesos antes de cerrar. El comprador, pues obviamente convierte sus criptos a pesos a través de un exchange. Pues normalmente debería ser un exchange, pues de estos que no tienen autorización, pero dicen que sí cumplen con los requisitos, como los más conocidos y sólidos que tenemos, pues son Bitso, Binance, y hay veces que tenemos clientes que lo operan desde el extranjero y se verifica la transacción de wallet a wallet. Dos, se paga en pesos al vendedor, transferencia bancaria, y la operación se hace como cualquier otra compraventa. Es una opción segura, clara, y bueno, pues obviamente hay que estar muy precavidos. ¿Cuáles son los aspectos legales importantes? Que el pago debe quedar expresado en pesos mexicanos. Esto es algo que ya hemos hecho consultas directamente con Comisión Nacional Bancaria, con SAT y con otros expertos. Y bueno, debe quedar en pesos como cuando hacemos una operación común y corriente, que aunque vale tanto, se paga el equivalente a pesos. Obviamente los notarios tienen que cuidar mucho el tema de la procedencia de los recursos, pues que ésta sea clara, que podamos identificar la procedencia de los recursos, que sepamos pues quién es la persona, de dónde es, identificarla. Esto es muy importante. Y los impuestos. Pues obviamente los impuestos, como cuando hacemos una operación en dólares, pues no es que vamos en dólares a pagar los impuestos, se pagan en pesos. Si hubo, vamos a suponer que aparte de que mi operación era en pesos y me pagaron en criptoactivos, y al momento en que yo empecé a cambiar esos criptoactivos o por la volatilidad de esos criptoactivos obtuve una ganancia superior al precio pactado en la escritura, pues por esa diferencia debo pagar también mis impuestos si me generan un impuesto sobre la renta. Importante el KIC o origen del fondo. El notario o la plataforma puede pedir pruebas del origen ilícito de los fondos por temas de prevención del lavado de dinero. Pues puedes pedir información de con qué plataforma trabajas, ver si la plataforma con la que trabajas pues tiene las autorizaciones. Y debe haber un contrato muy claro que debe incluir el valor en pesos, la cantidad exacta de criptos a pagar, el tipo de cambio a usar
la fecha del wallet y el destino y el reconocimiento mutuo de que el pago fue hecho y recibido. Recomendaciones para mí importantes, pues siempre hay que acompañarse por un abogado que conozca del tema o un profesional que conozca del tema y que conozca de criptos. Obviamente, pues por un buen agente inmobiliario, como son ustedes, por plataformas reconocidas, si estamos en México, pues estas son algunas. Firmar contratos privados muy claros antes del cierre notarial y documentar todas las transacciones con captura de wallet y de hash. Aquí tienen ustedes un depósito. Aquí tienen, pues prácticamente, a ver, Jorge, si quieres explicarlo. Sí, aquí lo que están viendo es cuando se hace una transferencia ya en una wallet, esto ya es un ejemplo práctico, la cuenta de la persona, a la hora de recibir el dinero, se establece una dirección. Esa dirección es pública y la pueden revisar en cualquier buscador de blockchain que existe en Internet. Hay más de 50 buscadores. Esta dirección es la que se le da a la persona que va a hacer la transferencia. Una vez que la persona hace la transferencia, se genera el hash, que es el ID de la transferencia. En el ID de la transferencia se puede verificar la hora, la dirección del que recibe, del que manda y el monto. Y esa información es pública y queda en la red. Todas las personas tienen acceso a ella. De hecho, ahí, con la dirección que ustedes están viendo, ustedes pueden anotar esos datos y poner el buscador en blockchain y les va a aparecer esa dirección. A ver la siguiente. Aquí ya es cuando una transferencia ya está hecha. Ahí se puede ver que está el sender, que es el input, es de donde sale el dinero, y el output es donde recibes el dinero. En el donde se recibe el dinero es la misma dirección que vieron anteriormente, donde están los $7.91. Fue una transferencia de $7.91. Pero ¿por qué sale un movimiento de 47.12? Porque de la dirección de la wallet donde yo lo envié, tenía 47.12 y a la hora que yo hago la transferencia, se manda a la wallet que recibe y la diferencia queda guardada en otra dirección. Esto se hace automáticamente en el wallet en el exchange donde tengo la wallet. ¿Y por qué se hace eso? Por tema de privacidad. Porque ya una vez que uno tiene las direcciones, ya son públicas. Cualquiera puede tomar esos datos y revisar en internet y les va a aparecer. De hecho, se pueden meter con esa información y van a ver que donde sale los $7.91, ahí ahorita ese dinero está ahí en esa dirección. Cualquiera puede revisar con esos datos. Y otra cosa que podemos comentar aquí es que precisamente con este mecanismo, previamente a hacer el contrato definitivo, ya pudiéramos estar en un contrato privado individualizando el envío y la recepción con hora, día y monto. Entonces ya queda lista para que bajo esas condiciones y esos datos se libere al momento en que se firma la escritura o suceda un momento jurídico que queremos, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver el otro. Y aquí. Este es un buscador, ahí simplemente es blockshare.com, es un buscador como hay 50. Entonces nosotros simplemente la sacamos de ahí porque esta operación fue hecha en la plataforma de Bitso, la que tiene aquí el permiso de la CNB en México, la más
la que tiene más renombre, tiene más volumen de operaciones y es la que tiene mayor reputación. En automático en el historial de movimientos te manda a este buscador de movimientos y lo haces en esa plataforma. Bueno, pues importante que yo vuelvo a decir, sí se pueden hacer estas operaciones, sí requiere de una asesoría pues especializada, de gente que conozca el tema, porque cuando empezamos a hablar de wallet, de frío, de caliente, de hash y de todas esas cosas, pues la primera vez que te salen con esos términos, pues uno puede pensar, ay, qué chistosa gente, ¿no? Y cuando te hablan de unas moneditas que tal vez no son las que habitualmente nosotros conocemos, pues también nos pueden ver la cara de chinos. O o a veces pues no tenemos conocimiento y también pues hay otras personas que tienen un poco más de conocimiento y abusan de ese conocimiento y no nos ayudan en la transacción. Bueno, pues también se pueden elaborar contratos inteligentes, hay que tener mucho cuidado con ellos porque no están regulados. Y bueno, también puede ser que ayudemos a nuestros clientes a aperturar pues su propio wallet para que reciban su dinero y ayudarlos a que reciban sus activos digitales y después a que puedan realizar sus cambios. Lo que más le preocupa a la gente es, ¿me van a pagar con Bitcoins? ¿Y yo cómo los convierto a pesos? Bueno, pues también podemos asesorar o ayudar a los clientes a que reciban ellos directamente los activos digitales y después, pues decirles cómo lo pueden cambiar y que les cueste lo menos posible, ¿no? Y bueno, ahí pudiéramos también hablar de centralizados, que son, les digo, el resguardo en caliente y descentralizado el resguardo en frío. Bueno, pues muchas gracias. He tratado de sintetizar de manera muy breve, junto con mi equipo, un poquito de todo lo que hay atrás del Bitcoin. Yo creo que esto va a venir cambiando y va a ir modificando las formas de hacer mercado y comercio. Y creo que pues puede ser una oportunidad para ayudar a las personas a hacer operaciones inmobiliarias. A veces se complican un poco más las operaciones inmobiliarias cuando pues también trabajamos con otras personas que están en otros países y entra la desconfianza. El otro día les comenté, estuvimos trabajando con un chino y el chino decía, bueno, dame la seguridad de que podemos trabajar con gente seria. Entonces, pues le hicimos las pruebas con una pequeña cantidad de bitcoins, hicimos una serie de documentos y bueno, finalmente la persona vino y en la sala del notario celebramos la operación de wallet a wallet y posteriormente pues el otro cliente que vendió no necesitaba hacer de momento el cambio en moneda mexicana y bueno, se facilitó. Hay muchas cosas de detalle, hay toda una historia detrás de estas monedas. Vale la pena seguir estudiando y profundizando en el tema y bueno, pues muchas gracias por compartirme este espacio y poder compartir con ustedes esta realidad que ya vino para quedarse. No sé dónde está Karina. Carla, aquí estoy. Ah, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes, Ricardo de esa. Licenciada Kira, qué gusto escucharte. gracias, Sí, notario, qué honor que esté usted aquí. gracias, se me hizo muy interesante, por eso quise participar. Fíjate que aunado a todo lo que dices, hay una autorización que da la Secretaría de Hacienda y es para las rampas digitales, para hacer el cambio. Los notarios podemos hacer
eh, eh, compraventas en la misma escritura, ya sea una compraventa o si es de un extranjero, un fideicomiso de zona restringida, por medio de criptomonedas. La cripto pasa a través de la rampa digital, de la rampa que ya autorizó previamente Hacienda, y entra, como es tecnología, es por medio de una tecnología, entra a más de 180 listas negras y en cuestión de segundos te dicen si sigue o no. Si no sigue el origen de la cripto no es lícita, no te permite seguir y pagarle en fiat al vendedor, es decir, al desarrollador. Pero sí se puede establecer dentro del documento. Juega como un jugador más, es como las empresas escrow que se apendiza el contrato que celebran las dos partes para la dispersión de los dineros. Es exactamente lo mismo que hacemos los notarios. Apendizamos ese contrato digital. Lo que yo hago en mi oficina es que ese contrato, el día de la firma, también lo firmen, y las plataformas digitales como las que te refieres, y hay otras autorizadas por el gobierno federal, tienen que hacer su declaración y cruza la WIF, mi información como notario, la información del vendedor que le llegó en fiat y la información de la rampa. El tenedor o el comprador, a través de la cripto, dependiendo de donde venga la cripto, va a tener que pagar y declarar sus impuestos en su país de origen. Si viene de El Salvador y en El Salvador tiene una excepción de 10 a 15 años si está registrada por un tema de una empresa dedicada a la tecnología. En nuestro país, pues en nuestro país la compran aquí a través de alguna wallet, de algún servidor de compradores puede ser Bitso, por ejemplo, o alguien que le venda la criptomoneda, pues va a pagar de un 10 al 35% sobre las ganancias, ¿no? Si está en el régimen simplificado en el RECICO, un 25% directo. Y si está en una persona moral, un 30% directo. Entonces, el tema sí es permitido en nuestro país, como tú bien lo dices, pero también es permitido establecerlo en la formalización de la escritura o del fideicomiso de zona restringida, pues porque es un acto solemne, ¿no? Al final, hacia allá va hacia allá va el curso de nuestra historia. Estamos en la era digital, pues las autoridades no se pueden hacer, no pueden, ¿cómo se llama? Pues decir que no existen, ¿no? Por eso la ley FinTech. También, aunado un poco también a lo que dices, los contratos inteligentes o contratos digitales también ya están regulados en nuestro país por una norma oficial, la 151, SCF1 del 2000, creo que es 16. No, ahorita no tengo el dato exacto. Pero ya pueden, Hay todavía muchos problemas en cuanto a ellos, o sea, hay un reconocimiento, pero no hay como tal, difiero ahí de un tema de regulación, hay un reconocimiento, un poco como lo que les estaba comentando, o sea, no hay una autorización, pero sí te reconozco. sí, sí. Así como una reglamentación como tal, no, yo no digo que no los usemos, pero hay que respaldarlo bien todo con un contrato, con la escritura y demás, ¿no? Sí, el DocuSign ese sí no vale. DocuSign no tiene valor en nuestro país. Pero los que autoriza por medio de esta norma, estos sí tienen valor jurídico ante cualquier autoridad judicial y administrativa. Todos los valores. Asociados a lo que estamos haciendo. Sí, definitivamente, notario, yo creo que ya hay varios notarios que han incursionado y varios despachos que estamos incursionando en este tipo de operaciones y pues obviamente pues tenemos que cuidar toda esa normativa, ser muy cuidadosos ya de los procedimientos que per se debemos cuidar, pues
por estas nuevas, ¿no? Hay aplicaciones, a mí me ha tocado ver operaciones con aplicaciones que no tienen ni siquiera el reconocimiento de la Comisión Nacional Bancaria. Y también me ha tocado presenciar algunas operaciones con algunos supuestos exchanges que no son exchanges. Entonces, como dice usted, pues hay que tener mucho cuidado, conocer la normativa, hacer los mecanismos de búsqueda, verificar con quiénes estamos tratando y claro que todo esto lo podemos hacer. Sí, exactamente. Nada más las autorizaciones las da el SAT y la Comisión Nacional Bancaria lo que da es digamos, un alta para poder generar y vender una cripto. Es otra cosa completamente pues distinta, ¿no? Pero sí se puede hacer dentro de la escritura. Claro, y de hecho es algo de lo que comenté, y aquí tenemos Conducef, tenemos Comisión Nacional Bancaria, y obviamente tenemos aquí algunas circulares, pues que establecen que reconocen las operaciones, ¿no? Y reconocen incluso las ganancias obtenidas de estas operaciones y te conviertes en sujeto de pago de impuesto derivado de estas operaciones. Entonces, aquí está una de las circulares que dice, y es precisamente creo que es la que estamos comentando, que no restringe, o sea, dice, se puede hacer, pero todavía no está en manos de una institución bancaria como tal, pero hay entes que están ya regulados de alguna manera o que les han dado esa capacidad de hacer estas operaciones como los exchanges, ¿no? Sí, exactamente. Es autorización, de hecho, así, básicamente así es lo que el documento dice, es autorización por la Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y te Entonces, autoriza. para mí, pues es importante buscar todo eso cuando hago este tipo de operaciones, pues vamos llenándonos de todas estas autorizaciones y requisitos. Yo me meto a CNB, hago pruebas, pues precisamente para darle esa certeza al cliente. Y bueno, nos ha tocado también hacer estas operaciones con personas con notarios que conocen del tema y otros que tampoco conocen del tema, y nos toca a nosotros pues ir abriendo ahí brecha para decirles que sí se puede. Y obviamente pues tiene sus riesgos, sí tiene sus riesgos, pero si cuidamos todos los lineamientos que hay y eh, vamos a los detalles, yo creo que vamos a tener operaciones exitosas. Por supuesto. Y bueno, creo que la idea es darle la mayor opción a los clientes. Entonces, aquí tenemos las dos opciones. Hay vendedores que sí quieren recibir esa criptomoneda y ya vemos, como nos dijo la licenciada, que sí se puede escriturar. Y también tenemos clientes con criptomonedas y vendedores que no quieren recibir criptomonedas. Entonces, bueno, el notario Daesa tiene una manera de también hacer eso posible y que el vendedor reciba efectivo. Sí, claro. Hay personas vuelvo a toco tu idea que dices que me parece muy interesante. No estamos obligados a hacer operaciones en criptomonedas. Yo como vendedora no estoy obligada a recibir un pago en criptomonedas. Es una opción de negocio y es una posibilidad de hacer negocios, es una posibilidad de que hay gente que tiene criptoactivos y pues puede comprar, y si tú tienes la necesidad de vender, pues te puedes hacer de dinero, y obviamente pues con el proceso de que esos criptoactivos los tienes que convertir en moneda nacional, y sí se puede. Yo creo que también al licenciado Ricardo le ha tocado, pues que hay gente a veces renuente que dice, no, no quiero recibir eso porque quién sabe que me van a dar un cable, ¿no? Pues al final lo bonito es cuando a esas personas las guías, las orientas y tienen un problema económico, necesitan vender y el criptoactivo
puede ser una solución. Y no es que se quede ahí en el cable, sino lo puedes bajar a moneda, billete, a dólares. Sí se puede, solamente hay que hacerlo correctamente. ¿Hay sus riesgos? Totalmente hay sus riesgos, ¿no? Pero pues todos los negocios, dígame, ¿qué negocio no genera riesgo? Claro, sí, tienes toda la... Lo único que no genera riesgo es estar muertos, entonces, genera riesgos. Tienes toda la razón, abogada. Pues sí, no es obligación, es la voluntad de las partes de la Suprema Ley de los Contratos. Si me refiero pues, al final aquí, pues AMPI, todos son corredores inmobiliarios, son brokers y lo que estamos para hacer negocios. Tú y yo somos un eslabón más dentro de este ecosistema inmobiliario y pues somos más bien para orientar a los compañeros. Todavía está va muy lento el que el desarrollador o el vendedor acepte la cripto. Por eso las rampas de cambio autorizadas por el SAT para que reciba fiat. Y hay algunos que ya lo entienden, pero la realidad es que en el mundo hay mucha gente joven que pues está manejando con criptomonedas y no podemos cerrar los ojos a ese tipo de economía. Totalmente de acuerdo. Pues estamos aquí para servirles. Hay muchas maneras de hacer operaciones con criptomonedas, desde una aplicación, desde ayudarte a tener tu propio centro de recepción de criptoactivos. Nosotros aquí en el despacho ya aceptamos pagos en criptoactivos y yo hace unos años pensé que nunca aceptaría dinero o pagos en activos digitales. Y pues la verdad es que poco a poco se va a convertir en una forma de pago. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en El Salvador, pues ya es moneda del curso legal. Si han escuchado las noticias con Donald Trump, pues él ya también está sacando sus dos monedas y va a emitir tantas monedas criptoactivos. Entonces, cada vez va a estar más en boga el tema de los criptoactivos. Sí hay que tener cuidado, sí. A nosotros nos han tocado situaciones un poco difíciles de gestionar, en la cual pues también hay mucha gente muy lista que se ha hecho de muchos recursos, pues teniendo un poquito más de conocimiento y aprovechándose de la gente, pero pues yo creo que hay muchas maneras de informarnos y pues es una forma de hacer negocio. Yo no quiero convencer a nadie de si es lo mejor, solamente es una alternativa. Y bueno, aquí está el notario que también él se avienta a estos tipo de operaciones. Ya, por ejemplo, en Tulum, ya tenemos mucha gente que renta y y que, y que paga sus habitaciones ya en criptos. O sea, en Tulum lo hemos estado viendo un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, ya hay algunos hotelitos que han abierto esa posibilidad de pagos y bueno, pues resulta que ahora estamos llevando una contabilidad en criptoactivos. Entonces, es un poco raro, pero sí se puede, ¿no? Porque al final, pues lo tengo que tasar en moneda nacional, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, aportación. Sí, muy buenas tardes, Kira. Una pregunta en términos de la legislación, en términos de hard wallets o las wallets físicas, ¿todavía no existe algún tipo de comparativa o un tipo de declaración por parte de la Conducef? No, ahí el tema del resguardo en frío o caliente es lo mismo. De hecho, obviamente, si la operación es de una cantidad grande, yo te recomiendo que uses este resguardo en frío. El resguardo en caliente, como
como los exchanges descentralizados como Bitso, son para operaciones de mucha liquidez, pero una operación grande, yo sí te recomiendo que uses una wallet de resguardo en frío para mayor protección. Pero eso depende de la persona, no hay ninguna normativa que te diga cuál usar. Ok, perfecto. Sí, no, mi pregunta era si ya la CONDUCEF se pronunció acerca de las hard wallets, ¿no? De lo que será en frío. Si existe algún tipo de formato especial o algo por el estilo. Porque pues de todas maneras, al final de cuentas, la hard wallet, cuando ya la depositas a la cuenta, pues ya no hay ningún problema, ¿no? Pero mi pregunta era más, ¿qué tipo de resolución o legislación se ha pronunciado por parte de la CONDUCEF en términos de la hard wallet? ¿O todavía está en discusión en la Cámara? Según yo, todavía está en discusión. No, Paul, todavía no hay una regulación directamente de las wallets de criptomonedas, pero sí han admitido pues advertencias, orientaciones al respecto, pero no hay como tal una regulación de estos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no hay un reconocimiento como tal a esto como si fuera dinero, es un activo digital, ¿no? Más Eh, bien lo que, perdón, eh, la ley FinTech regula solo a ciertas plataformas autorizadas, obviamente por la Comisión Nacional Bancaria y por el SAT, pero no a los wallets descentralizados ni a los exchanges internacionales. Y el Banco de México, pues obviamente no ha dado una autorización para las instituciones financieras. Em, entonces, en este sentido, pues son los temas que tenemos que cuidar cuando hacemos las operaciones y cuando hacemos una operación de un wallet a un wallet, ¿no? Que realmente podamos leer esa información encriptada, que realmente tengamos esta cosita que hicimos aquí para que ustedes la pudieran ver de una manera física. Pues podemos hacer este tipo de pruebas, ¿no? Eso es lo que necesitamos nosotros hacer, pero no tenemos una regulación como tal, o al menos yo, en lo que he leído y estudiado, no encontré todavía algo así. tienes toda la razón, licenciada. Más bien la wallet, pues es dependiendo de quién te la venda. El origen de la criptomoneda es lo que le interesa a la autoridad. Entonces puede ser que una empresa que te la hayan vendido en China, la wallet, pero como bien dices, está a través de la blockchain, que la blockchain es una huella digital y que sigue todos los nudos que tú bien nos explicaste y los pusiste. Entonces, de ahí es de donde vienen cuando vayan a hacer el cambio, que se lo tienen que pasar por todas las listas negras que existen, desde la Wave, DEA, FBI, etcétera, todas las que hay en el mundo en cuestión de minutos, de segundos, por eso tiene que ser a través de una plataforma digital. Eso es lo que sí los gobiernos ya están legislando. Perfecto. La autorización de las rampas de pago. Y además es increíble De porque, cambio, perdón, para pago. sí, es que es increíble, o sea, es una maravilla, a veces es mucho más rápido que un propio SPAY. O sea, en segundos te está llegando el criptoactivo y en Sí, segundos puedes verificarlo. Entonces, sí. Yo lo que te comentaba aquí era porque, por ejemplo, te llegan con una Ledger o una Tracer, ¿no? Y la compran en Amazon y ya tienes tu crypto wallet literalmente dura, ¿no? Y luego Bitso Wallet sí te permite, pues vamos a hacerlo así, depositarlo por el exchange. Y en la declaración de exchange estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Esa es la novedad de cómo lo casheamos y cómo lo compramos. Nada más que yo tenía la duda porque sé que la Cámara debe de discutir la ley FinTech conforme a esto, porque lo que Trump hizo y lo que Bukele hizo te digo porque nosotros estamos un poco metidos en ese tema y sí tenía bastante curiosidad, especialmente porque hubo un punto donde Ethereum el año pasado
hubo pues unas circunstancias, pues como tú comentaste por Tulum, ¿no? Donde se empezaron a pagar y luego desaparecieron y luego hicieron Exactamente. cosas y bueno, tú sabes más de ese tema. Y yo ahí, pues, oye, pues, si yo voy a hacer una operación considerable, pues como al chino que quería invertir, pues vienes acá, chino, ¿no? O sea, Claro, quiero verte, ¿no? Y te identifico y todo, ¿no? O sea, a veces puede ser un poco exagerado, pero pues yo estoy cuidando a mi cliente y en este sentido mi cliente está vendiendo y te está aceptando en ese instrumento extraño que ya le dijimos que puede hacerlo, pues yo quiero que estés aquí, ¿no? Claro. Entonces hacemos todos los mecanismos exhaustivos y a veces yo pienso que hasta exagerados, pero lo único que queremos es cuidar al cliente y ya hay muchas facilidades ahorita para hacerlo. Em, Creo que no está el problema en el wallet, ¿no? Sino lo que tiene el wallet y lo que identificas del tenedor del wallet, ¿no? Y van claro. a cambiar las cosas, va a cambiar, van a ver ustedes en lo que es a fin de año, si nos volvemos a reunir y yo les invito un café pagado con bitcoins, van a ver que habrá cambiado en un año el tema de los criptoactivos. Y quién sabe qué va a pasar ahorita en los próximos 2 o 3 años. Y además Yo creo va muy rápido, porque pues finalmente, ¿sabes cuál es lo atractivo de esto? Y está mal que lo diga, pero es que sale de algunas maneras de las manos del gobierno, ¿no? Es un tema más entre particular y el gobierno lo quiere regular y lo quiere, pero obviamente pues pierde poder porque es un tema donde impera el poder del activo, del dinero. ¿M? los fraudes esos a los que se refieren es porque no hay que olvidar que la compraventa, el traslado de dominio es un acto solemne en nuestro país. Entonces tiene que ser a través de un fedatario público. Y por Ah, eso los fedatarios públicos, como bien dice la abogada Kira, tenemos que cerciorarnos y apendizar que esa rampa digital, que esa moneda sea limpia, o sea, tenga un origen lícito, porque al final, si es una persona física, no, yo como fedatario, pues no tengo la obligación de ¿cómo se llama? Más bien tendría tengo la rampa es la que tiene la obligación de decirme si está limpia o no, no yo, la Claro. rampa. Yo lo meto dentro de mi contrato como un jugador más, Sí, alguien ¿no? tendrá la Y No, dependiendo de dónde, del origen, que lo que decía en su comienzo de esta plática la licenciada Kira, dependiendo del origen, de dónde provenga esa criptomoneda, pues es lo que le vamos a retener y va a enterar, se le va a enterar a la autoridad. claro, no, y aparte ahí me gustaría agregar, porque por ejemplo, o sea, en la experiencia que hemos tenido nosotros, sí de repente lo que puede ser un foco rojo o un foco amarillo, depende de cómo lo vemos, pues es cuando hay los reportes de detección de operaciones inusuales, ¿no? O sea, si estás tú establecido y tienes que seguir el código financiero de la ley de contralavado de dinero, pero lo que sí se me hace muy interesante es que la ley FinTech, pues del 2018 hasta acá, sí se criticó, o sea, Ya le entendí. en San Salvador lo que fue con la parte del Surf City 2, ya aceptan, o sea, los notarios, los fedatarios públicos ya aceptan la compra de terrenos en Surf City 2 en Salvador con hard wallets. Y el acto es como, hacen el mismo acto y se llena el reporte y obviamente si está marcada o sea, la Bitcoin como perdida o el Ethereum como algo sucio, pues sí es un acto ilegal, ¿no? Pero si en dado caso de las dos partes estuviera limpia o estuviera, vamos a decirlo, que sea un programador de Silicon Valley, por no decir nombres, sí sería algo muy interesante. Yo nada más quería saber si en Quintana Roo específicamente estos actos pueden llegar a ser regulados o vamos a esperar a que a nivel federal se regule o y otra pregunta que también quería hacer, en dado caso que sea por partes, por ejemplo, una parte en criptomoneda, una parte en transferencia, que eso es lo que sucede en su gran mayoría de los casos, los reportes que se tienen que hacer directamente complementarios se toman todos y se tasan todos en pesos mexicanos y el valor es al día de la escrituración o el valor es al día de cambio de la moneda. Esa es mi última pregunta y una disculpa si abusé del tiempo. no, gracias, Paul. Bueno,
Si Sí, quieren, no, es que la pregunta de Paul es que en la hard wallet puedes abrir una cuenta sin identificarte, entonces no está la procedencia de los recursos y la identificación no está, pero a la hora de comprar la propiedad, como dijo el notario, hay que identificarse con el notario y hay que decir la procedencia de los recursos, entonces ahí eso siempre se tiene que hacer, hay que cuidarlo cuando son exchange. Operaciones Cuando son inmobiliarias. exchange descentralizados hay que cuidar ese detalle como que sí puede haber un problema que te lleguen a querer comprar con criptoactivos y no está identificada la persona, pero sí, que tienes toda la razón. Lo que pasa es que nosotros lo identificamos biométricamente a través de exacto. las plataformas, no de nosotros. No, porque yo no estoy autorizado. Yo estoy autorizado para dar para, digamos, los fedatarios estamos autorizados para lo que las partes convengan, plasmarlo en un documento solemne. Entonces, lo que hacemos nosotros, ese contrato que autoriza a la rampa para que el comprador de la cripto haga el cambio a fiat, ese contrato, yo el día de la firma lo imprimo y lo vuelven a firmar aquí en mi Poner mi oficina, credencial director delante de mí, al y lo notario todas las apendizo. controles. Y Ah, hago mi declaración. Esa declaración que hago yo se cruza con la declaración que hace la rampa. Lo que pasa es que un poco lo que dice Paul, o sea, cuando tú vas con tu wallet no haces ese tipo de identificación, claro, especialmente no te cuando... lo pide, Sí, lo que pasa es que ahí es una pero compraventa nosotros informal. que hacemos una operación que tiene formalidades expresas en el Código Civil, pues tenemos que cuidarlas y en la Ley de Procedencia de Recursos Ilícitos. Aquí están concurriendo varias leyes que tenemos que cuidar, desde el Código Civil, la Ley de Procedencia de Recursos Ilícitos, de datos personales, la ley fintech, pues obvio, tengo que identificarte. Pero pues, si yo hago una operación y queda en el reino de lo privado, Paul, pues no, igual no tenemos que identificarnos. Pero si tú quieres que esa operación inmobiliaria, surta sus efectos, sea constitutiva de un derecho oponible hacia un tercero y que lo registremos y pues obviamente que una persona, un fedatario público, un abogado, va a tener que buscar un mecanismo para identificarse. Perfecto. Y si no lo hace, pues al notario también le quitan su patente, ¿no? O sea, y Vamos a la Dirección General de Notarías. No, sí, claro. exactamente. Entonces, pues lo No, que tú pues, dices es ni cierto. siquiera- la Dirección General de Tareas, digamos que es la que menos, Y otra cosa, perdón, notario, algo que tú decías, Paul, claro que cuando tú vas a hacer tu declaración, pues tienes que decir qué recibiste. Me pagaron con dinero, me pagaron con otro terreno, me pagaron con oro, me pagaron con criptoactivos y todo eso se tiene que especificar y obviamente lo tienes que reportar, ¿no? Claro, yo lo comentaba por lo siguiente, ¿no? O sea, porque hay un punto determinado donde en la promesa de constitución de fideicomiso para extranjeros, ¿no? Que estamos sujetos nosotros, que cuando llegamos a escritura, bueno, ni siquiera escritura, cuando llegamos a generar el fideicomiso, sí es bastante interesante porque, por ejemplo, sí sucede en la vida, especialmente cuando compran, vamos a decirlo así, ¿no? Ciertas propiedades que van en un rango alto, ¿no? Sabemos que a partir de 625,000 pesos se tiene que, pues que declarar la operación, ¿no? Tienes que dejarlo súper limpio y todo. Mi pregunta era ante el notario, si el acto queda declarado y no es por un exchange, sino por una hard wallet, y la hard wallet queda tasada, obviamente después viene lo que sería la sustracción del monto total, ¿no? Para un efecto práctico vamos a poner lo que son 100 pesos, ¿no? Mi pregunta es, ante el notario, en la promesa de constitución de fideicomiso, ¿tiene validez aunque no sea tasado en pesos mexicanos? ¿Es como si fuese tasado en dólares? Se le trata a ese contrato de esa naturaleza o se le trata al contrato de como si fuese Es como... que son dos cosas distintas. Ok, Nosotros hablamos, obviamente, un contrato de promesa de compraventa es un contrato privado entre dos partes que van a celebrar la emisión de un contrato futuro. Normalmente cuando tú celebras un contrato de promesa de compraventa,
tú prometes transmitir la propiedad a través de una escritura pública en fecha cierta, día cierto y bajo ciertas condiciones. Si tú recibes un anticipo y en ese anticipo pactaste vamos a suponer, en esa promesa pactas el precio de esta propiedad que son $200,000, pero las partes estamos de acuerdo que esos $200,000 me los vas a pagar en una forma de pago. Y en el primer pago, para garantizar la operación, como anticipo de la operación, te voy a pagar $30,000 equivalentes a tantas criptoactivos que voy a mandar de este wallet a este wallet. Ese es tu contrato de promesa de compraventa. Tu segundo paso es que el segundo pago le estás pagando en pesos el equivalente a dólares. Y el tercer pago, pues vas a hacer el saldo. Y el saldo es cuando vas con el notario. El notario tiene que pedirte toda esa información porque la va a tener que documentar de que eso fue parte del pago en los criptoactivos, el recibo como esta transacción que te estoy aquí compartiendo, el segundo pago, este otro pago, el último pago. Todo eso fueron tus cadenas de pago. Y yo tengo como el notario, los que nos dedicamos a esta actividad, pues tenemos que, ahora cada vez que vas al notario te piden todos los recibos de pago. Y si el primer pago fue con un criptoactivo, pues tienes que llevar ese recibo de pago. Okay. Entonces, eso sucede. Ahora, estás en la escritura pública y ya nos ha pasado en la escritura pública. Ahí mismo en la escritura pública, pues resulta que una parte te lo pagan en criptoactivos y una parte te lo pagan en pesos y una parte te lo pagan en euros. Pues todo eso tiene que tener un equivalente en moneda nacional porque es la única forma de pago, pero el notario debe identificar todo eso. Ok. Sí, está bastante interesante. Es un tema que nos podemos expandir muchísimo. Te agradezco No, gracias, Pau. No sé si hay alguna otra persona que quiera decir algo o quiera expresar algo. Y bueno, si no hay, pues aquí están mis datos. Nosotros somos apasionados del tema. Nos encanta este tema de criptoactivos. Y bueno, podemos Licenciada, asesorar a las personas en diferentes aspectos. Hay gente que ni siquiera es para comprar un bien inmueble, sino porque le interesa invertir en este tipo de activos. Entonces, pues también los podemos asesorar desde un punto de vista financiero y legal. licenciada Kira, perdón, una última pregunta que es un poquito parte de la misma pregunta que hizo Paul. ¿Qué tipo de cambio? O sea, obviamente hay volatilidad en todas las monedas, también euro, dólar, pero evidentemente hay más volatilidad con ese activo. Entonces, por parte del desarrollador, ¿cómo se protege en ese sentido? O sea, ok, admito la criptomoneda, pero viene en un determinado momento, por ejemplo, de una preventa, y debido a la volatilidad de la moneda, al momento de la escritura, o sea, ¿cómo me protejo también de fijarla a un tipo de cambio que me convenga también a largo plazo, siendo más volátil la moneda? Nosotros hemos resuelto ese tema. Hay uno muy fácil, simplemente el criptoactivo que tú estableces es una stablecoin. La stablecoin va garantizada con una moneda fiduciaria. Entonces, si tú estableces en USDT, ese criptoactivo está garantizado con dólares, entonces tiene el mismo valor que el dólar. Entonces, ahí, si tú estableces la propiedad en USDT, pues ya estás protegiendo la propiedad a dólares. Esa es una. Lo otro que hemos hecho es que establecemos un momento establecido para hacer la valoración, o sea, para hacer la conversión. Entonces, en ese momento que lo establecemos, ahí ya se establece cuánto vale la propiedad o el bien que vamos a intercambiar. Pero lo más fácil es poner una stablecoin, porque ahí garantizaste el precio a una moneda fiduciaria.
Ok, Bien. gracias. De nada, Alessandra. ¿Alguien más que quiera invitarme un café con un Bitcoin? Pues mira, en Estados Unidos ya hay establecimientos que tienen su letrerito afuera que dice que se puede pagar con cripto. Si son restaurantes, tienditas, ya se está aceptando. Pues yo creo ¿Alguien más que quiera decir algo o tenga alguna duda? Si no, ya cerramos la capacitación. Yo voy a Perdón. aventar un comercial en la notaría, ya pueden pagar mis honorarios con cripto. papá Muy dice, bien. Y bueno, acá también, acá también. ya Acá tenemos no dos solamente opciones. nos pueden pagar, también nos pueden invitar a un café. Ahora tengo que comprar los criptos para poder pagarles. Es muy Pero fácil, es muy fácil. También si, no sé, yo tengo aquí gente muy joven en la oficina y todos mis chavos empezaron a decir que quieren ahorrar en criptos y pues por eso le entré a todo este tema, porque estamos con generaciones que van muy adelante y ya ahorran en criptos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y podemos buscar, como dice aquí nuestro financiero, algo muy sólido, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, gracias al notario de esa por sus participaciones, a Paul por su entusiasmo por el tema de los bitcoins y a todos por sus preguntas. Y pues muchas gracias a AMPI por este espacio. Es un espacio donde pues siempre aprendemos porque cuando das capacitación siempre la que termina aprendiendo más es aquella que o aquel que está dando la capacitación. Y qué padre que AMPI ahorita es hace un acto de vanguardia al abrirse para tocar este tema, porque en muchos gremios no lo quieren tocar o les da miedo y pues yo reconozco el liderazgo de AMPI y también pues el liderazgo fuerte de toda la gente que está ahorita en la representación de AMPI y bueno, de Carla Turegano, que siempre es muy puntual en todas estas capacitaciones y pues pide mucha calidad y demás. Pues muchas gracias y les deseo una excelente tarde. muchísimas gracias, licenciada, a usted por su tiempo y gracias a todos por conectarse. Y bueno, ya aprendimos que sí se puede, cómo se puede hacer. Y de hecho, más adelante vamos a tener otra capacitación de esta plataforma que no solamente valida la moneda, pero también para aquellos vendedores que no quieren aceptar cripto porque todavía no se han subido al tren, pues no perdamos ese cliente o ese cliente no perda la oportunidad de comprar una propiedad y se pueda convertir esta criptomoneda, perdón, mi perro está ladrando atrás de mí, esta criptomoneda ahora sí que moneda nacional o dólares y podérsela transferir directamente al cliente. También el notario nos está apoyando con eso, entonces muchas gracias por haber estado en la capacitación y buenas tardes a todos. Bye, que estén bien. Perdón. Felicidades, licenciada Kira. Gracias. De nada, encantada. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias.